Hola, ¿qué rollo mi gente? ¿Cómo la están pasando? Espero que bien. Hoy les traigo un video muy especial y interesante. ¿Por qué especial? Fácil, porque por fin el canal ya consiguió y rebasó la meta de 500 subs, una meta que nunca pensé en llegar. De verdad les agradezco como no tienen idea, y pues para este especial haré un versus que intentaré que sea largo. Hace 12 días dejé una encuesta de quién ganaría entre Dust Sans contra Disbelief Papyrus, en la que el 77% votó por Dust, y la verdad este es un versus en el cual yo ya quería hacerle video desde hace tiempo, ya que siempre me ha parecido un versus bastante interesante y bueno, y también muy nivelado. También este video lo hago a petición de Giovanni Jiménez, pero más que eso lo hago para especial de esta meta, ya que ayer o antier puse una encuesta para ver qué querían de especial, un versus o preguntas y respuestas 2, y casi todos eligieron versus, así que aquí estoy con este video. Como ya saben, el versus será entre Dust o Murder Sans, como ustedes quieran llamarle, contra Disbelief Papyrus con todas sus fases. Cabe a destacar que yo contaré sus también, esto será en mi opinión, aunque todo lo tomaré yo a mi punto de vista como hechos. En la descripción les dejaré links de los creadores de Dust y Disbelief. Antes de empezar también diré de que lo que explicaré será lo siguiente: la historia de ambos personajes y sus habilidades y debilidades. No diré cosas básicas como su apariencia, personalidad, etc. Y en sus habilidades también las dividiré en capacidades físicas, hacks, etc. Y después de sus análisis vamos a ir con el enfrentamiento. Sin más relleno, empecemos. Primero vamos con Dust barra Murder Sans. Historia. En la progresión original de Undertale, las interacciones del jugador con el Underground dictan cómo se comporta Sans. Esto significa que cambia dependiendo de la ruta que siga un jugador: neutral, verdadero, pacifista o genocidio. Esta historia sigue la posibilidad de que el jugador abuse de su capacidad para restablecer la línea de tiempo, para repetir la ruta del genocidio tantas veces como quiera. Sans, el único personaje que muestra conciencia de la capacidad del jugador para restablecer el tiempo y revivir después de la muerte. En esta toma, es esa misma sensibilidad aguda la que hace que Sans se dé cuenta de que el subsuelo ha sido reiniciado y masacrado repetidamente. Su respuesta a esta realización es ganarle al jugador. Él mismo mata a todo el subsuelo, incluido su hermano Papyrus, con la intención de obtener suficiente poder para evitar que el jugador complete otra ruta de genocidio. Esta serie de acciones enloquece a Sans, haciéndole alucinar el espectro de su hermano fallecido y causando que disfrute matarlos, convirtiendo a Sans en un loco asesino. La cordura de Sans colapsó. Ahora sí vamos con lo chido. Ya expliqué su historia, ahora dividiré todo su poder en los siguientes apartados: fuerza, velocidad y agilidad, resistencia barra durabilidad barra endurecimiento y estamina, habilidades barra hacks, inteligencia barra inteligencia en batalla y experiencia, modo de combate barra ofensa y defensa, y por último debilidades. Esto también lo contaré en Disbelief Papyrus. Ahora sí empecemos a analizar. Fuerza. En su versión canon la verdad poco se dice de su fuerza. Sabemos que Sans clásico cuenta con una fuerza a nivel humano, gracias al poder que obtuvo. Claramente debió aumentar, tomando en cuenta lo que dijo el creador, que Murder es igual de bueno peleando cuerpo a cuerpo, que el humano debe contar con una fuerza mínimamente al nivel pared como el humano, o sea capaz de dañar cosas duras como el acero, paredes de concreto, etc. Velocidad barra agilidad. Aquí es más difícil de analizar puesto que tampoco hay evidencia de grandes hazañas. Lo único que se sabe es que puede esquivar fácilmente y sin problemas los ataques del humano, y tomando en cuenta que debió haber luchado contra monstruos, que obviamente la mayoría no se habrán dejado y se habrán defendido, también pudo haber esquivado fácilmente ataques de monstruos, y gracias al poder de la determinación su velocidad y agilidad debieron haber sido potenciadas, por lo que debe tener una velocidad mucho más alta que su versión clásica. Resistencia barra durabilidad barra endurecimiento. Aquí sí tenemos pruebas de estas capacidades. Sabemos que la resistencia del clásico es súper baja con solo 1 de HP, pues Murder cuenta con muchísimo más HP, no se sabe cuánto puesto que el creador siempre se ha hecho el loco y nunca quiso responder esto, por lo que tenemos dos opciones: que Murder solo cuenta con 99 de HP o con 3500 de HP, ya que el fandom ha hecho la especulación desde hace tiempo de que Dust podría tener 3500 de HP, lo cual no está mal, y como el creador nunca confirmó ni negó nada, ya es en nuestras creencias. Lo que sí sabemos es que Dust podría resistir ataques del humano y también de monstruos fuertes como Asgore o Undine, o incluso de Sans clásico con el KR.
Esto también va para su durabilidad y endurecimiento. Respecto a su estamina, si sabemos que la estamina de Murder es altísima, aunque no es infinita como la de Insanity, sí es bastante alta como la de Killer, lo que significa que es muy difícil que se canse, lo que hace que pueda atacar consecutivamente y protegerse también. Habilidades y hacks. Primero sus habilidades, Gaster Blasters. Dispositivos que se asemejan a un cráneo que disparan grandes rayos. La cantidad de daño infligido por estos rayos depende de cuánto tenga LV Sans. Manipulación de huesos. Sans tiene la capacidad de invocar el control y manipular huesos a voluntad. Manipulación del alma. Modo azul. Sans puede hacer que las almas enemigas se vean afectadas por la gravedad, mientras se ven afectados por el modo azul, los enemigos tienen su movimiento muy restringido y solo pueden saltar para moverse. Ataques azules. Sans puede realizar ataques que no infligen daño mientras el objetivo permanezca inmóvil. Atajos. Sans puede viajar o teletransportarse a cualquier lugar al instante. Apuntar esquivando. Sans puede esquivar ataques lineales. KR. Una especie de efecto de veneno de los ataques de Sans. Recibir un golpe inflige no solo el daño inicial recibido, sino que también aumenta el karma en cierta cantidad, dependiendo del ataque. Cada vez que karma está por encima de 0, eventualmente se drena de nuevo a 0, infligiendo daño con cada drenaje. Dust Sans también puede copiar las habilidades de sus oponentes solo que hechas en huesos. Por ejemplo, el tridente de Asgore Dust puede copiarlo haciendo un tridente hecho de huesos, las lanzas de Undine hechas en hueso y más afiladas, las bombas de Metatron serían explosiones de huesos, solo que es muy poco probable que Dust utilice esta habilidad ya que no tiene razón para usarla, por lo que Dust cuenta con buenas habilidades y respecto a sus hacks, Dust cuenta con determinación, debe ser entre nivel 19 o 20, sus ataques como huesos, KR, y Gaster Blasters están potenciadas por su determinación, o sea que Dust cuenta con un gran daño, sumándole a su daño normal que puede hacer con su ataque aumentado, más su determinación y más su KR puede causar mucho daño, cuenta con una gran inteligencia por todos los reseteos del humano, puede copiar habilidades hechas en hueso, conoce los puntos de guardado, pero no puede verlos y además es capaz de recordar los resets. Inteligencia en batalla y experiencia. En inteligencia normal, Murder Sans se sabe que es muy inteligente, esto es fácil de saber ya que de tantos resets y veces que peleó contra el humano fue consiguiendo más conocimiento y en cada vez que asesinaba al humano este cambiaba su patrón de ataque, lo cual demuestra una gran capacidad de inteligencia, pero el problema está su inteligencia en batalla. Murder Sans, de acuerdo con lo que confirmó el creador, tiene una inteligencia en batalla igual que la del clásico, si bien es cierto que Sans clásico es analizador y estratega y muy inteligente, hay muchos Sanses que son más inteligentes que él en batalla, además de que si Dust Sans llega a ver cierta superioridad puede llegar a confiarse y además se distrae fácilmente. Aún así, lo mejor que ha demostrado de inteligencia en batalla es cambiar de patrón de ataque cada vez que asesinaba al humano, lo cual no está mal. Ya en experiencia, Murder cuenta con una muy buena experiencia en batalla, ha matado al humano decenas de veces, lo cual son gran cantidades de peleas que ha tenido y además ha luchado también una dura y buena pelea contra Undine. Ofensa / defensa / modo de combate. Primero su ofensa. En ofensa, Dust Sans sí cuenta con una buena ofensa a la hora de atacar, usando patrones de ataque de blasters y huesos y magia, y además es capaz de hacer trampas en sus combates, y encima este también decidirá pelear cuerpo a cuerpo. En su defensa, en lo que se refiere al defenderse en una batalla, Dust Sans suele esquivar, pero también puede bloquear, además de que este cuenta con una defensa en sus stats muchísimo más altas que las del clásico. Obviamente el problema está en que puede llegar a pecar de confiado, y se distrae fácilmente, lo que lo hace muy vulnerable, y además con sus trastornos lo hacen más vulnerable aún. En su modo de combate Dust tiene uno igual que el clásico, pero también le gusta pelear cuerpo a cuerpo. Debilidades. Las debilidades de Murder son, se distrae fácilmente, puede confiarse fácilmente y además tiene muchos trastornos que lo pueden dejar vulnerable en medio de un combate. Y antes de que me vengan a decir de que me faltó explicar a Phantom Papyrus, les aclaro y les confirmo por mismas palabras del creador que Phantom Papyrus no es real, solo es una simple ilusión de parte de esquizofrenia de Murder, no puede atacar, no tiene habilidades, y no puede ser tocado ni visto por nadie. ¿Por qué? Porque solo es una ilusión de Murder, nada más que eso, así que Phantom Papyrus es inútil en este enfrentamiento, y esa sería todo el análisis de Murder Sans. Ahora vamos con Disbelief Papyrus, historia. Después de que tú, el protagonista, juegues repetidamente a través de una ruta de genocidio, Sans se cansa de ver Papyrus y sus amigos se convierten en polvo y mueren, por lo que finalmente decide interferir.
Impide que Papyrus pelee contigo en Snowdin e intenta pelear contigo él mismo, pero muere, dejando a Papyrus viendo morir a todos sus amigos con sus propios ojos. En lugar de encontrarte con Sans en el último corredor, te encuentras con Papyrus, y los eventos a partir de ese momento conducen a su pelea contigo. Fase 1. La batalla de Papyrus se vuelve un poco más difícil que la que tiene en la ruta pacifista, y ahora usa Gaster Blasters. Todavía cree que Frisk/Chara es una buena persona en esa fase y hace todo lo posible por no lastimarlos. Como Papyrus no esquiva, usa su hueso para bloquear los ataques. A veces usa los ataques de Sans, y los huesos con los que te ataca pueden ser azules o naranjas. A mitad de la batalla, el hueso de Papyrus comienza a romperse debido a todos los ataques que recibió. Unos cuantos golpes más darán como resultado que el hueso se rompa por la mitad, que es donde termina la primera fase. Fase 2. Papyrus ahora sostiene los dos huesos rotos con cada mano, a veces haciendo que la pieza izquierda gire. La salud del protagonista se restaura a su máxima capacidad y comienza la fase. En esta ocasión, deberás esquivar una serie de ataques sin que te llegue el turno. Papyrus está demasiado enojado para interactuar con él, y ahora manipula la caja donde el protagonista tiene que esquivar los ataques. Las opciones de batalla caen de sus posiciones, solo para volver después en dos pares, a cada lado de Papyrus. También puede evitar que sanes. Fase 3. Antes de esta fase, Papyrus se rendirá hasta que se dé cuenta de que él es el gran Papyrus. Luego puede traer una ilusión de Sans y más tarde, una copia de Undine de entre los muertos, aunque no para siempre. Un puño está en el aire, el otro está a su lado. Sans y Undine están luchando junto a él. Los ataques en esta fase son en su mayoría promedio, pero algunos de ellos son extremadamente injustos. Sus estadísticas son 9999 cada uno. Su ataque especial es tanto Sans como Papyrus vistiendo ropa Cold-Blooded mientras juegan al Pong con su alma y algunos huesos. Undine revive después del ataque especial. Al final de la fase, Papyrus se da cuenta de que las copias de Sans y Undine son ilusiones y les pide disculpas. Fase 4. Su cuerpo de batalla está dañado y sus brazos están a su lado. Utiliza ataques normales durante la mayor parte de la fase y puede morir al final de esta fase. Vuelve a creer en ti en esta fase y te dice que aún puedes tener un buen final perdonándolo. Todavía cree en ti, incluso si lo matas. Utiliza ataques anormales, como pelotas de baloncesto y autos de carrera. Ahora sí vamos con sus capacidades y habilidades. Fuerza. En su fuerza aquí es difícil de analizar, sabemos que el Papyrus original ya contaba con una fuerza de nivel superior al de un humano promedio y también al de un atleta, gracias a que se ha hecho muchísimo más fuerte y más determinado. Está claro que su fuerza debió haber aumentado y con su hueso largo en su fase 1 me atrevería a decir que sería nivel edificio pequeño capaz de destruir una casa incluso. En sus demás fases su fuerza no aumenta, pero en su fase 4 disminuye velocidad y agilidad. Aquí la cosa está mucho más jodida aún de analizar, puesto que literalmente el cabrón nunca ha demostrado hazañas de velocidad, sus ataques sí son bastante rápidos, incluso como los del clásico Sans en su fase 1, ya en sus demás fases la velocidad de sus ataques aumentan, ni hablar en su fase 3 que son bastantes triards, pero en lo que es velocidad corporal no ha demostrado nada, por lo que máximo podría añadirle una velocidad superior a la del Papyrus original, resistencia barra durabilidad barra endurecimiento. En este apartado sí es fácil de analizar ya que el weón ha demostrado ser extremadamente resiste y duradero. Sabemos que el Papyrus original cuenta con 680 de HP, pues este weón ha demostrado tener miles de cantidad de HP incluso en su fase 1 y 2, ni hablar en su fase 3, lo que me hace pensar en una teoría y es que Disbelief Papyrus consiguió llegar a tener 9999 de HP, incluso en fase 1, 2 y 3, ¿por qué digo esto? Fácil, después de que logramos derrotarlo en su fase 1, cuando le damos el golpe final le quitamos 1624 de HP, y vemos como la barra bajó solo en una cifra pequeña, lo que me hace pensar que Disbelief Papyrus no consigue 9999 de HP en su fase 3, lo que significa que desde su fase 1 ya contaba con esa ridícula cantidad. Además en su fase 1 Papyrus cuenta con 20 de defensa, lo cual no está mal, y encima más, si eso le sumamos el hueso que tiene para bloquear demuestra gran capacidad defensiva.
defensiva y gran resistencia. En su fase 2 si restamos 9999 menos 1624 da como resultado 8375, lo que significa que en su fase 2 cuenta con 8375 de HP, y encima cuenta con 30 de defensa, por lo que su resistencia y durabilidad por su HP es exageradamente altísima, y su endurecimiento gracias a su defensa también lo es, y además con su gran defensa por su eso en su fase 1 enemigo súper difícil de matar, y esto descartando su fase 3. En su fase 3 el cabrón ya consigue la inmensa y exagerada cantidad de 9999 de defensa, ya en su fase su HP sigue siendo el mismo, ya en su fase 4 su defensa es mucho más baja y su HP sigue siendo el mismo, solo que ahora si le damos el golpe de gracia y muere, y en su estamina pues la verdad aquí el weón demuestra una estamina exageradamente alta, ya que en toda su fase 1 no demuestra signos de cansancio después de haber usado una inmensa cantidad de huesos, incluso huesos naranjas y azules, y también gran cantidad de blasters, y encima defenderse del humano. En la fase 2 Papyrus ya empieza a mostrar signos de cansancio suspirando, pero ya luego en su fase 3 la cosa ya se jode y empieza a usar una bestialidad de ataques, y incluso algunos son increíblemente injustos. Ya en la fase 4 ya Papyrus empieza a cansarse mucho hasta dejarnos la oportunidad de perdonarlo, lo cual en total demuestra que Jax. Respecto a sus habilidades, Papyrus aprendió a utilizar Gaster Blasters. Estos blasters son más grandes que los del clásico Sans. Huesos, Papyrus puede utilizar gran cantidad de huesos, también puede utilizar huesos azules que te inmovilizan y huesos naranjas con los que debes moverte para que no te dañen. También puede hacer los grandes y pequeños. Tiene KR que prácticamente ya todos sabemos que es. El KR de Disbelief demostró ser bastante fuerte. En la fase 1 cuenta con un hueso grande que siempre lo lleva en la mano. Este hueso lo utiliza para defensa, el cual es tan resistente como para resistir varios ataques del humano, y también lo puede utilizar para atacar, volviéndolo naranja y azul. Lógicamente Papyrus podría pelear cuerpo a cuerpo con este hueso. En su fase 2 Papyrus está muy molesto y sus ataques son muchos más agresivos. Es capaz de mover el tablero de viñetas y los botones Fig, Act, Item y Mercy, haciendo que sea súper difícil poder atacarle. Lógicamente con las mitades del hueso largo que tenía en su fase 1 podría usarlas de ataque y defensa para batalla cuerpo a cuerpo. En su fase 3, aquí ya el chabón se vuelve retriard spameando huesos y blasters. A partir de sus ilusiones fue capaz de crear ilusiones de Sans y Undine, aunque la ilusión de Sans que hizo es más débil que el Sans clásico, pero la ilusión de Undine es más fuerte que la normal, y prácticamente por si no sabían todos los ataques que utilizaron Sans y Undine en la batalla son simples ilusiones de Papyrus de cómo sería si ellos estuvieran con él, aunque se desconoce cómo el jugador pudo verlas y incluso atacar a Undine y a Sans, por lo que es debatible si los monstruos puedan ver esas ilusiones, al igual que se desconoce si esas ilusiones puedan dañar a más seres. También Disbelief en esta fase cuenta con la capacidad de Papyrus para controlar el hitbox y los botones aumenta su HP. Y el HP del jugador indica la interrupción de las funciones del juego. Y en esta fase cuenta con 9999 en todas sus stats. En su fase 4 su ataque y defensa bajan drásticamente y solo utiliza ataques anormales, como pelotas de baloncesto y autos de carrera hechas en huesos y ataques normales. Esta es la fase más débil de Disbelief. Respecto a sus hacks, Disbelief quiere stats altas, una inmensa cantidad de HP, una gran defensa, un buen KR, una grandísima estamina, y encima en su fase 3 tiene 9999 en todas sus stats. Puede crear ilusiones en batalla, puede manipular el hitbox y los botones y modificar el HP del jugador. Esto le otorga grandes hacks a Disbelief, inteligencia en batalla y experiencia. En lo que es inteligencia Papyrus no ha cambiado casi nada, sigue siendo el mismo inocente de antes, solo que ahora se toma las cosas en serio y está determinado a hacernos cambiar, aunque en su fase 2 ahí ataca agresivamente como si quisiera matarnos. Aún así nos sigue dando una segunda oportunidad, y si no fuera por eso, nosotros ya habríamos estado muertos. En su inteligencia en batalla es prácticamente lo mismo que su inteligencia normal, y en experiencia es la misma que su contraparte original, defensa modo de combate. En ofensa Disbelief ha demostrado muy buena ofensa a la hora de atacar, usando gran cantidad de patrones de ataques en todas sus fases, aunque también ataca a quemarropa en ocasiones, y en defensa ni a hablar, con gran cantidad de defensa en sus stats, ni a hablar de su fase 3 y defendiéndose siempre con huesos, y en su modo de combate utiliza blasters, huesos, y prácticamente magia defendiéndose siempre, aunque técnicamente podría pelear cuerpo a cuerpo.
Debilidades. Sus debilidades son que prácticamente al no haber cambiado de personalidad sigue siendo muy inocente y suele dar segundas oportunidades, y eso puede causarle hasta la muerte. Ahora bien, después de haberlos analizado toca compararlos en varios parámetros, que son los que ya vimos y ver en qué se ganan el uno al otro, así que primero vamos a fuerza. En fuerza la verdad es difícil de analizar cuando en ambos no han demostrado hazañas de fuerza. Sabemos de que Dust Sans debió haber aumentado su fuerza por su determinación, pero la verdad no nos vamos a poner a sobrevalorarlo y decir que su fuerza es mayor que la de Undine por ejemplo. El creador, como dije antes, dijo que puede pelear cuerpo a cuerpo igual que el humano. Eso me hace pensar que su fuerza es un poco superior a la del humano, o sea que es nivel muro, mientras que Disbelief ya de por sí contaba con más fuerza que el clásico antes de hacerse tan poderoso. Debió haber aumentado su fuerza. Si a eso le sumamos que siempre lleva un hueso muy grande como el puesto, y encima lo puede mover como simple papel, eso me hace pensar que su fuerza es mucho mejor que la del humano, siendo nivel edificio pequeño pudiendo destruir. Disbelief Papyrus contaría con una fuerza mayor que la de Murder, velocidad y agilidad. Aquí no me andaré con rodeos, Murder gana por bastante en estos aspectos a Disbelief, principalmente porque Disbelief sería más rápido que el Papyrus original, pero este necesita bloquear los ataques del humano para defenderse, por lo que su velocidad sería un poco inferior que la del clásico Sans, y Dust Sans es mucho más rápido que este, durabilidad y resistencia. En estos aspectos Disbelief gana por muchísimo a Murder. ¿Por qué? Fácil, como sabemos hay dos posibles estadísticas de Murder, que tiene 99 de HP o que tiene 3500 de HP. Aquí es creencia de ustedes, pero incluso aunque tuviera 3500 Disbelief seguiría ganando por muchísimo. Desde su fase 1 Disbelief ya cuenta con 9999 de HP, lo que le da la victoria en estos aspectos por mucho, incluso en endurecimiento. Algo que se me olvidó decir sobre las stats de Murder es que está indebatible si tiene 99 en todas sus stats o si tiene 25 de ataque y defensa. Como dije, es creencia de ustedes. Estamina. En estamina aquí es bueno de analizar y hasta es difícil de descifrar quién tiene más. Mientras uno puede defenderse y spamear gran cantidad de ataques y patrones, otro puede hacer lo mismo esquivando y atacando gracias a la determinación. ¿Y por qué está más activo que antes? La verdad puedo ponerlo hasta como empate, pero mejor pongo a Murder Sans como ganador en este ámbito. ¿Por qué? Bueno, Murder cuenta con una estamina incluso similar a la de Killer, el cual tiene una estamina grandísima capaz de pelear contra Ink y Cross juntos sin cansarse. Habilidades y Axe. Aquí también está difícil de analizar. Si hablamos de habilidades, ambos pueden utilizar huesos y Gaster Blaster, solo que los de Murder causan más daño, pero los de Disbelief son más grandes pero un poquito más lentos. Pero si comparamos al Disbelief de la fase 3, simplemente los blasters de Murder se quedan cortos contra estos, pues son más agresivos y rápidos, y encima Disbelief con su 9999 de ataque deja en ridículo el daño de Murder, al igual que en sus huesos, aunque los huesos que Murder podría utilizar si usa la habilidad de copiar habilidades hechas en hueso podría joder un poco a Papyrus, puesto que podría utilizar fuego de Toriel hecho en hueso, al igual que lanzas de Undine y huesos explosivos, pero Disbelief cuenta con más variedad y utiliza mucha más cantidad, pero por el daño de su fase 3 serían mejores. Las habilidades de interrupciones del juego de Disbelief no servirán de nada contra Murder, puesto que no es un humano. Ahora lo discutible estaría si Disbelief podría cambiar o modificar el HP de Murder como lo hizo con el humano. Puede, pues simplemente le tocaría dañar a Murder con huesos y blasters. Con el hueso grande que utiliza en la fase 1 Disbelief podría atacar y defenderse de los ataques de Murder como de huesos o golpes de él, y quién sabe si este hueso podría resistir algún blaster. A mi opinión sí, ya que demostró resistir varios golpes del humano. En su fase 2 también podría defenderse de ataques de huesos disparados de Murder y atacar a Murder con estos, pero no le serviría de mucho ya que su velocidad es muy inferior a la de Murder. Ahora bien, lo último sería las ilusiones de Disbelief. ¿Podrían estas ilusiones dañar a Murder? ¿Y Murder podría verlas o dañarlas? No se sabe, esto está en un 50 y 50, sabemos que son solo ilusiones que Disbelief creó imaginándose cómo serían si ellos dos estuvieran junto a él todavía. Sabemos de que Phantom Papyrus, al ser una ilusión de parte de Murder, solo puede ser vista por Murder por ser parte de la esquizofrenia de Murder. Nadie puede ver esta ilusión y esta ilusión no puede atacar porque no es real, mientras que las de Disbelief son más creíbles ya que hasta el mismo humano puede verlas y atacarlas y sacarles daño, por lo que sería un 60% sí y un 40% no. De todos modos lo dejo como debatible y a sus creencias. Ahora bien, ¿qué pueden hacer las habilidades de Murder a Disbelief? Primero, los blasters le pueden causar gran daño a Disbelief.
Si le sumamos el ataque de sus stats que puede ser entre 25 a 99, más el poder de determinación, y más el KR puede causar gran daño, pero el problema es que para matar a Disbeliev Murder tendría que spamear exageradas cantidades de blasters y huesos a Disbeliev y tendría que atinarle ya que desde la fase 1 Disbeliev ya cuenta con 9999 de HP, ya vimos como un cuchillazo del humano que le quitó 1624 de HP le bajó un poco la barra de HP a Disbeliev, eso sería poco más de la mitad de HP que le podemos agregar a Murder. En su fase 1 Disbeliev podría bloquear huesos y blasters de Murder con su hueso grande, si Murder logra rompérselo, Disbeliev se verá obligado a esquivar, pero Murder presionaría a Disbeliev haciéndome muy difícil poder esquivar, pero Disbeliev podría protegerse haciendo aparecer huesos debajo de la tierra para protegerse de los ataques de Murder. Una cosa jodida podría manipular el alma de Disbeliev y tirarlo al suelo o golpearlo contra paredes o árboles, y también pudiendo inmovilizarlo con huesos azules, aunque Disbeliev podría atraparlo también con huesos azules y naranjas, y si en caso en que las ilusiones le afecten a Murder la ilusión de Sans, podría también manipular el alma de Murder y así entre Undine, Papyrus y Sans inmovilizar a Murder y hacerle un combo. Murder también podría pelear cuerpo a cuerpo utilizando el tridente de Asgore hecho en huesos, o atacando con lanzas de Undine hechas de hueso o fuego hecho en hueso, o incluso también podría utilizar huesos explosivos los cuales joderían mucho a Disbeliev. En lo que respecta a Axe, Disbeliev tiene a su disposición una gran estamina, huesos y blasters muy buenos, stats super altas, una defensa altísima, y sus huesos son muy resistentes, y encima ilusiones y KR, mientras que con Murder tenemos huesos y blasters potenciados con la determinación, KR, una gran inteligencia, determinación, y la capacidad de copiar habilidades hechas en hueso. La verdad punto a Murder, pero al final me decidí con que Disbeliev gana en Axe por su fase 3 que se potencia exageradamente, pero en habilidades lo dejaré como empate, aunque yo sigo pensando que gana Disbeliev en este apartado, inteligencia barra inteligencia en combate y experiencia. Aquí no andaré con rodeos tanto en inteligencia en batalla Murder gana por bastante, Disbeliev ahora estará más determinado y serio, y será ingenioso con sus patrones de ataque, pero simplemente Murder le gana por bastante. Murder es analizador y estratega y aunque peque de confiados y tenga varios trastornos sigue siendo más inteligente que Disbeliev, aunque eso sí, su debilidad de distraerse mucho lo puede joder bastante, y en experiencia claramente gana Murder sin necesidad de explicar por qué. Por último ofensa barra defensa y modo de combate. En ofensa planeaba ponerlo como empate pero mejor decidí ponerle a Disbeliev ya que aunque Murder tenga muy buena ofensa la fase 3 de Disbeliev sería demasiado para Murder. En defensa claramente gana Disbeliev sin necesidad de explicar, y en modo de combate pongo a Murder como ganador ya que tiene un modo de combate como el del clásico y como el del humano. Ahora bien, ya después de ver en qué se ganan daré los resultados con porcentajes y pondré diferentes finales de este versus. En este enfrentamiento pueden pasar decenas de cosas, algo que debemos aclarar es que tanto los dos no podrán usar sus máximos poderes. ¿Por qué? Fácil. Disbeliev Papyrus al enfrentarse con una versión loca y asesina de su hermano estaría confundido, asustado y decepcionado, mientras que Murder al enfrentarse con una versión de su amado hermano estaría cuidadoso, más distraído de lo habitual y incluso intentaría no dañarlo gravemente, pero si bien es cierto que estoy tomando versiones canon y que podrían pasar muchas interrupciones, vamos a suponer que ambos se pelearán a muerte. Ahora vamos con los finales y con resultados en porcentajes. Murder Sanos contra Disbeliev en la fase 1. Dejo a Murder Sanos como ganador puesto que en esta fase Murder le gana en velocidad, agilidad, habilidades y axe, ofensa, inteligencia en batalla y experiencia obviamente, al igual que en estamina, mientras que Papyrus solo ganaría en fuerza y todos los apartados de resistencia y durabilidad al igual que en defensa, por lo que aquí dejo a Murder con un 70% de posibilidades de ganar bajo un 30% de Disbeliev. Ya en la fase 2 seguiría ganando Murder ya que prácticamente este Papyrus ya no está tan a la defensiva y está Triard al no ser tanto en la defensiva lo dejo con un 65% Murder y un 35% Disbeliev. Ya en la fase 3 la verdad simplemente aquí Dust está jodidísimo, pues pierde tanto en fuerza, ofensa, posiblemente en habilidades, axe, ataque y defensa y pues prácticamente en casi todo. Lo único en lo que puede tener ventaja es en su velocidad y inteligencia. Ahora bien el resultado puede cambiar si las ilusiones de Papyrus pueden o no dañar a Murder. Si pueden dejo a Disbeliev con un 90% bajo un 10% de Murder, si no puede dejo a Disbeliev con un 75% y un 25% para Murder. En la fase 4 claramente gana Murder con un 95% y un 5% para Disbeliev. Ahora sí resultado final, ¿quién ganaría?
Pues la verdad depende mucho si Murder llega a matar a Disbelief antes de que se transforme en su fase 3, ya que si lo consigue pues obviamente gana, si no, pues perdería por paliza. Mi resultado final sería de que Disbelief ganaría la batalla con un 65% o 70% de probabilidades de ganar bajo un 35 o 30% a Murder. La verdad, aunque si bien es muy probable de que Murder lo mate antes, debemos tomar en cuenta las debilidades de este, que si nota cierta superioridad puede pecar de confiado como killer, y además de que se distrae fácilmente y por sus trastornos le podría recordar a cuando mató a su hermano, dándole mucha desventaja y dándole suficiente tiempo a Disbelief para alcanzar su fase 3, por lo que eso ganaría Disbelief Papyrus. Como ya dije, esto es mi opinión y punto de vista, aunque todo lo tomo como hechos. Muchas gracias por apoyarme en el canal, los aprecio un montón. Si les ha gustado el versus pueden dejarme su opinión en los comentarios claramente con respecto, también para que YouTube les avise cuando suba video. Yo soy Tesam y nos vemos.